Bueno, corresponde a continuación analizar el desempeño del sector agrícola dentro del agro uruguayo, contrastando un poco la situación del año 2018 con la situación esperada para el año 2019. Venimos de un año 2018 que estuvo muy caracterizado por un desempeño muy pobre de la producción de los cultivos agrícolas en el ciclo agrícola 2017-2018. Todos recordarán las dificultades climáticas muy serias que atravesaron. La más aguda fue la gran sequía del verano pasado, verano de 2018, que afectó severamente a los cultivos de verano, soja, sobre todo por su relevancia en el área, pero también maíz y sorgo. Pero además de ese gran evento que provocó enormes pérdidas asociado al déficit hídrico del verano, también veníamos de un ciclo de cultivos de invierno previo, de 2017-2018, que había atravesado por un clima nada amigable y que también había derivado eso en un desempeño muy pobre en la productividad también de los cultivos de invierno. Es decir, el ciclo de cultivos de invierno y el ciclo de cultivos de verano 2017-2018 habían tenido situaciones de muy pobre productividad en los niveles más bajos de una larga serie de años, y como consecuencia el correlato fue muy adverso en diversos niveles. A nivel microeconómico, a nivel de las empresas agrícolas, una caída muy fuerte de los ingresos y del resultado económico de los cultivos, muchos reclamos a las empresas aseguradoras, en fin, una serie de dificultades de índole económica en las empresas, pero también a lo largo de la cadena de valor, también a las empresas que están hacia adelante. Mucho menos volumen de granos implicó mucho menos demanda de servicios logísticos, transportes, acopios, puertos, etc. Y al mismo tiempo también condiciones de abastecimiento peores para las fases de transformación en varias cadenas de valor. El caso de la industria triguera, la industria molinera del trigo, que contó con menor disponibilidad en cantidad y calidad de materia prima, y eso también derivó en afectación en la producción de harina para exportación. Y la industria de la malta, que encontró también una caída importante en la disponibilidad de cebada cervecera y debió recurrir a mayores volúmenes de importación para atender sus necesidades de materia prima para cumplir con su compromiso de exportación de malta. Y al mismo tiempo, como decíamos, en los cultivos de verano, la brutal caída de la producción de soja derivó en una fuerte caída como consecuencia del saldo exportable, que cayó significativamente durante todo el año 2018, y eso impactó, además de todos los impactos en las empresas de la fase agrícola, de la fase de acopio y servicios logísticos, también una caída muy importante en los saldos, en la oferta exportable, y como consecuencia una caída muy importante de los ingresos por exportaciones de la cuenta de la agricultura. Caída de las exportaciones de trigo, caída de las exportaciones de harina de trigo, estabilidad de las exportaciones de malta, pero gracias a las importaciones de cebada como materia prima para maltear, con lo cual hubo un incremento fuerte de las importaciones en ese complejo, y sobre todo caída en las exportaciones de soja, terminaron en un impacto importante en los ingresos por exportaciones. Ese escenario, que fue el que caracterizó todo el año 2018, fundamentalmente como decíamos, por el comportamiento y el desempeño en el ciclo agrícola 17-18 de los cultivos de invierno y verano, ha tenido hasta el momento un contraste muy marcado, afortunadamente positivo, en el ciclo 18-19. El ciclo 18-19 ya ha transcurrido, al momento que estamos haciendo este informe, toda la fase de producción de cultivos de invierno: trigo, cebada, colza, avena, y esos cultivos han recorrido el ciclo productivo con condiciones en gran medida casi óptimas,
permitiendo expresar un potencial de productividad muy alto en prácticamente todos los casos, sobre todo en el caso de los cereales de invierno, trigo y cebada, que han permitido alcanzar niveles de productividad superiores a los máximos anteriores. Solamente algunas dificultades vinieron a opacar un poco este escenario al finalizar el ciclo de la cosecha, ya en la segunda quincena de diciembre, con algunos episodios de lluvias muy intensas que afectaron a la cola de la cosecha, sobre todo la cola de la cosecha de trigo, afectando un poco con consecuencias de caída del volumen de producción en algunas chacras y afectando en alguna medida la productividad, pero con una proporción del área por recolectar que en todo caso era ya el último 15% del área y por lo tanto sin impactar decisivamente en el tono general de las cosechas de invierno, que terminaron siendo de un gran volumen respecto al año previo y permitiendo entonces la recuperación de una interesante oferta exportable de trigo, de una cantidad de materia prima de cebada cervecera más que suficiente para atender las necesidades de la capacidad instalada de malteo en la industria nacional, y una producción de colza, tanto de la colza tradicional como de la Brassica carinata, que vuelve a tener niveles significativamente más grandes, más altos, más elevados que el año previo, con lo cual el resultado a nivel de los agricultores se vio positivamente influido por volúmenes mayores de producción por hectárea, influyendo de ese modo la productividad muy positivamente en los resultados económicos, que además, en el caso de estos cultivos, encontraron alguna mejoría en los mercados externos, particularmente el mercado triguero ha mostrado alguna recuperación a lo largo del año 18, acompañando una evolución de las disponibilidades mundiales signada por la caída de las existencias. Eso permitió entonces mejores precios de trigo que, sin ser una mejora de precios muy significativa, mejoría al fin se coincidió con mejores volúmenes de producción por hectárea, mejorando sustantivamente los resultados económicos y recuperando niveles positivos para el nivel de la producción primaria. La producción de cebada, en la medida que tiene su precio asociado al del trigo, también encontró una leve mejoría en su precio respecto al año previo, y también sumado esta mejoría del precio a la gran mejora en la productividad, también permite estimar muy buenos resultados económicos a nivel de la producción primaria de cebada, y algo parecido ocurre con la colza. El capítulo principal de la agricultura es el que está por venir. Es el resultado que alcancen los cultivos de verano, que son los que aportan mayor cantidad de hectáreas, fundamentalmente por la soja, que se aproximaría a una siembra hasta el momento no confirmada, pero del orden del 1.000.000 de hectáreas. Se espera alguna leve caída respecto al año previo. Las condiciones del clima han sido en el cierre de la primavera buenas, razonablemente buenas para la instalación de los cultivos, que venían culminando su instalación. Y bueno, por supuesto, resta por transcurrir todo el ciclo del cultivo y para llegar a tener una previsión de cosecha más o menos aproximada. De todas formas, las previsiones climáticas de mediano plazo anticipaban características del clima que podrían inducir que hubiera lluvias algo por encima de lo normal, lo cual en términos generales es una buena noticia para los cultivos de verano. Por supuesto que hay que ver cuál es el régimen de esas lluvias, cómo se distribuyen en el tiempo, en qué momento del verano caen y de qué manera, pero otorgan una posibilidad mayor de que las condiciones del clima cambien favorablemente respecto a las muy malas condiciones que se soportaron en el ciclo anterior. Por lo tanto, es razonable esperar niveles de productividad al menos normales, es decir, asociadas
similares a los promedios históricos. Si esto ocurriera con esta siembra de soja un poco menor que la del año anterior, pero con rendimientos normales, que serían sustancialmente mejores que el del año previo, prácticamente el doble, la expectativa en momentos de elaborar este informe es que la producción de cultivos de verano tenga un incremento muy importante, fundamentalmente por la soja, pero también en el caso del maíz y del sorgo, con lo cual la recuperación de la producción permitiría generar, por el lado de los cultivos de verano, un incremento sustancial de los volúmenes exportables para ser colocados en el exterior en el año 2019, que se sumarían al incremento de la oferta exportable que ya mencionamos va a surgir de la buena cosecha de cultivos de invierno. Esto da un escenario, pinta un escenario de una oferta exportable mucho más voluminosa de la agricultura en el año 2019. En el caso de los cultivos de invierno, como decíamos, en el caso del trigo, en el caso de la cebada, coincidiendo este incremento de los volúmenes con mejora de los precios por las razones que señalábamos antes. En el caso de los cultivos de verano, sobre todo en el caso de la soja, que es el más significativo en cuanto a su volumen de oferta, lamentablemente la situación no es similar y la situación de los mercados marca una leve caída de los precios, asociada en este caso también a la dinámica que vienen mostrando las disponibilidades mundiales, caracterizadas por una oferta que crece por encima de los niveles del consumo, y esto se traduce en incremento de las existencias acumuladas en el mundo, que además tiene una expresión regional particularmente acentuada de crecimiento. Hay una expectativa de incremento de la cosecha de soja de Argentina, de la cosecha de soja de Brasil, también de la de Uruguay, también de la de Paraguay, con lo cual hay una presión de oferta que podría digamos, incidir negativamente en el mercado en los meses de comercialización. Hasta en el año 2018, en cierto modo, la situación de presión de oferta en los mercados se vio atenuada para el hemisferio sur por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que por los aranceles que China le impuso a Estados Unidos para ingresar con la soja a su mercado, terminó direccionando a la demanda china hacia el cono sur en una proporción más alta que lo habitual. Es decir, buena parte de los volúmenes de soja que China compraba en Estados Unidos, en condiciones normales, al subir los aranceles para el ingreso a China de la soja estadounidense, esa demanda se redirigió hacia los puertos del hemisferio sur, principalmente los puertos de Brasil, de Argentina, también los de Uruguay. Y eso permitió entonces, esa mayor demanda por soja en la región, permitió que la diferencia entre los precios del cono sur y del hemisferio norte cambiara favoreciendo la evolución del hemisferio sur. Es decir, los premios, los descuentos que tiene habitualmente la soja del sur respecto a la del norte en algunos momentos del año, sobre todo cuando ingresa la cosecha del sur, este año pasado, 2018, no se manifestaron, y de hecho incluso hubo buenas partes del periodo del año donde la soja del sur, nuestra soja regional, tuvo bonificaciones en su precio FOB respecto a los orígenes del hemisferio norte y en particular tomando como referencia el mercado a término de Chicago. Por lo tanto, este puede ser un factor que, de continuar también en el 2019, puede ser un elemento que contribuya a atenuar este excedente de oferta, este exceso de oferta, sobreabundancia de soja que se está pronosticando para el año 2019. O sea que es un elemento difícil de predecir. Al final del G20, las tratativas entre Trump y el presidente y el principal ministro chino parecieron encaminarse a distender la situación y por lo tanto dieron oportunidades de que la guerra comercial se fuera atenuando y eventualmente desapareciendo, pero es un factor muy cargado de política y de incertidumbre por tanto, porque el clima entre ambos países está muy tenso, por lo tanto difícil de predecir. Pero si la guerra comercial avanzara hacia la distensión, sería un factor que dejaría de operar como operó en el año 2018 y se manifestaría con más fuerza el exceso de oferta y por lo tanto con eventuales perjuicios para los niveles de precio en la región. Si en cambio la guerra comercial
recrudeciera, volviera a instalarse como en el año 2018, es posible entonces que se pudiera contar con ese factor como un elemento de atenuamiento de la flojedad de los mercados y permitir que los mercados regionales enmascararan de alguna manera la caída general que se observa en los precios del complejo sojero. Bueno, hasta aquí el análisis de la evolución de la agricultura en 2018 y el pronóstico para 2019.